yo quisiera arrancar con que me des tu opinión. ¿Por qué consideras que el Banco Mundial mejora levemente, digamos, de 2.3 a 2.5 el crecimiento económico de El Salvador para este 2024 con respecto a lo Sí, que había anunciado en ¿cómo lo octubre? va a afectar a Ajá, nosotros? ajá. ¿Por qué y cómo se traduce? Sí. Vale, primero creo que es importante definir a qué se refieren cuando se habla de crecimiento económico, Ujú. porque a veces se le atribuyen cosas hasta mágicas, ¿no? Al crecimiento, todo es el crecimiento económico. Si crecemos, todo cambia. Si crecemos, todo mejora. Y se habla mucho de Entonces, ese porcentaje, ese indicador. Sí. y creo que es importante definir qué es lo que nos dice ese indicador, pero también qué es lo que no nos dice ese indicador. Cuando hablamos de crecimiento económico, simplemente se está haciendo referencia a cuánta producción se espera que va a haber. Producción que va a los mercados de bienes y servicios. Entonces, si se dice que va a crecer la economía 2%, 3%, lo que se está diciendo es que si el 2024 o 2023 se produjeron $100, pues entonces el próximo año se van a producir 102 o 103 dólares. Eso es lo que nos dice el crecimiento. O sea, para Un también, poquito más de producción, digamos. aterrizarlo, que no hay que darle tanta misticidad al crecimiento económico. Ahora, ese crecimiento económico, si nos quedamos hasta ahí, hay que tener en cuenta que las condiciones del país tienen ya un bajo crecimiento económico estructural. Si nos vamos a ver los 10 años previos a la pandemia, por ejemplo, porque la pandemia marca un cambio estructural en las cifras, de los 10 años previos a la pandemia, la tasa de crecimiento promedio de la economía había sido del 2.5%. Después de 2021, después de la caída de la pandemia y la recuperación de 2021, pues el promedio ha vuelto a ser del 2.5, 2.6%. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que estamos creciendo exactamente igual de lo que estábamos creciendo previo a la pandemia. Eso ya nos está diciendo que las condiciones de la economía, las condiciones estructurales de la economía, pues no es que estén teniendo transformaciones fundamentales, pues. O sea, estamos en un proceso económico bastante similar al que traíamos, o sea, muy inercial. Eso es en cuanto a lo que nos dice el crecimiento económico. Pero también hay que tener cuidado porque hay cosas que no nos dice ese indicador. Por ejemplo, ese indicador no nos dice cómo se va a distribuir esa producción. ¿Sí? Nos dice que si habían 100, el otro año van a haber 102. Vaya. Pero no nos dice quién se va a quedar. ¿Cómo se va a distribuir? Cómo se va a distribuir todo ese indicador. Y me parece que es importante destacarlo, porque ese es un elemento fundamental, particularmente en los últimos años, porque desde la pandemia los índices de desigualdad están aumentando en el país. Hay un índice que se llama el índice de Gini, que lo que mide es qué tanto los pobres se están haciendo más pobres y los ricos se están haciendo más ricos. Esa fue la noticia de ayer, ¿no? Sí. La cantidad de nuevos pobres. Pero no solo es que hay más pobres, sino además que la riqueza se está concentrando en menos manos. Entonces, eso, darle esa connotación o darle esa lectura también al indicador de crecimiento económico es importante, porque entonces quiere decir que ese 2.5 o 3% no necesariamente beneficia. Se va a traducir en que los hogares tengan acceso a mejores servicios, a mejor calidad de vida. ¿Y cómo medís eso que se está quedando en pocas manos, ese crecimiento? ¿Cómo se determina en cifras? Vale, a ver, metodológicamente estos datos salen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples que hace el Banco Central de Reserva, porque a veces veo siempre en redes sociales cuestionan de la fuente de los datos, son datos de la encuesta de hogares del Banco Central de Reserva, y como ahí hay toda una muestra de cerca de 21,000 hogares que representan estratificadamente a las distribuciones de ingresos de los hogares, ahí en cada hogar preguntan más o menos el ingreso que hay. Se puede definir cuánto se queda o cuánto es el ingreso promedio por cada 1% de la población. O sea, el 1%, cuánto se queda el 1% con menores ingresos, cuánto se queda el siguiente y así. Entonces, cuando se va haciendo esa comparación, por ejemplo, podemos ver datos como que el 1% de la población de mayores ingresos, estamos hablando, si la población es de 6 millones,
el 1%, estamos hablando de cerca de 60.000 personas, se quedan con el 12% del ingreso del país en el año. Mientras el 50% de las personas con menores ingresos se reparten el 9% del ingreso total del país. Estamos hablando entonces que un 1%, que son 60.000 personas, se quedan con más ingresos que el 50%, que son 3 millones de personas, que se tienen que repartir el 9%, y el 1%, 60.000 personas, se quedan el 12%. ¿Y eso porque, a causa de qué? ¿Por la gestión de quién? O sea, de los empresarios o de los que mueven la economía, o sea, que están... A ver, eso tiene varias causales. O sea, en primer lugar, sí tiene causales sistémicas. Pues, vea, en la medida que las ganancias empresariales van aumentando más rápido que los salarios, eso te va generando, pues entonces, una brecha. Y eso no es un dato solamente para El Salvador. Hay autores como Tomás Piketty, que ha determinado, se hizo una medición desde los 1800 hasta el siglo XXI, donde encontró eso. O sea, las ganancias empresariales tienden a estar creciendo cada vez más y más rápido que lo que crecen los salarios. Entonces, y no va en proporción con aumentar, por ejemplo, los salarios, pero por decisión del productivo o del empresario. Más que decisiones individuales de personas, O el mercado mismo. estamos hablando de cómo funciona el sistema. Y por eso es importante la participación del gobierno ahí. ¿Cuáles son las políticas económicas? ¿Cuáles son las políticas de redistribución? ¿Cuáles son las políticas fiscales que los gobiernos van a tomar para poder ir cerrando esas brechas, o por lo menos que no sean, que esas brechas no te generen disparidades tan extremas?